Hacer un repaso de lo más importante que está ocurriendo. Doctor, ya se está hablando de la inflación, por ejemplo, que vamos a tener en agosto. Algunos dicen que va a ser 3 y pico, que podría estar un poquito más arriba, más abajo. Digo, hay un objetivo que va logrando Milei en este punto que se planteó, aunque faltan lograr algunas otras cosas, como hablamos siempre, reactivación de trabajo, etcétera. Sí, en materia de inflación, con la baja del riesgo del impuesto país y con la baja de otros impuestos, yo calculo que en octubre, noviembre estaremos con una inflación abajo del 2%. ¿Abajo del 2%? Sí. Ajá. Bueno, es una maravilla desde el punto de vista de donde veníamos, Sí. pero todavía falta mucho para hacer para que realmente seamos un país como alguna vez fuimos, ¿no? Porque hoy realmente lo que se ha recibido es una cosa desastrosa. Yo lo que quiero alertar es que CFK, Cristina Fernández de Kirchner, está intentando que Milei no pueda bajar la inflación. ¿Cómo? A ver, ¿quién puede estar en desacuerdo con que la inflación viaje en el país, Carlos? Eso no se entiende. Y quien quiere que Milei no le gane el año que viene las elecciones. ¿Y haciendo qué? ¿Cómo? Bueno, se lo voy a explicar ahora. Mire, yo vengo viendo, porque me llegan montones de denuncias, sobre aumentos que hay en materia impositiva en la provincia de Buenos Aires, donde ella tiene su centro operativo, y aumentos en los municipios. Yo he hablado con algunos intendentes, yo te voy a decir, para ser más claro, hablé con Valenzuela y con Grey. Sí. Recién recibo un mensaje de Valenzuela y otro de Grey, ¿Qué dice? donde me cuentan todo lo que se está subiendo en materia de, por ejemplo, ustedes saben que cuando cargan nafta en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, te cobran el 2,5% de una tasa vial. No, yo no lo sé. Ustedes saben que hay municipios de la provincia de Buenos Aires que han llevado la tasa de higiene y seguridad al 6%. No dan ni higiene ni seguridad. No, bueno, seguridad, por lo que vemos todos los días, seguro que no. Bueno, e higiene menos. Perdón, doctor, agregaron una cuota más de ARBA. Por eso digo, hay cosas del gobierno de la provincia y cosas de los intendentes. Esto se desata a partir de que Cristina Fernández de Kirchner ve que una inflación que llegue al 1%, que el año que viene esté en 1% mensual, es una derrota electoral para su tropa el año que viene. Pero es muy mezquino eso. O sea, no estamos pensando en la gente, sino en cómo salvo las papas de mi partido. ¿Cómo hago subsistir el kirchnerismo en este caso? Ese sería el mensaje. Bueno, pero yo digo, fíjense, dos intendentes como Valenzuela y Grey, de dos fuerzas políticas distintas. Grey es peronista, Valenzuela es de Juntos por el Cambio. Pero Grey es sin duda uno de los primeros en decir... Está bien, pero digo, está bien, pero un tipo que mantiene sus ideas, mantiene sus convicciones, pero no quiere joder a la gente. Claro. Porque en definitiva lo que pasa con esto es que vos jorobás a los vecinos. Jorobás a los vecinos, ¿por qué? Y porque cada vez que a un supermercado o a un comercio le llegan estas cosas, lo transfiere a precios. Y todos sabemos que es así. ¿Y el enojo de la gente, usted cree, doctor, que es hacia el gobierno nacional porque no sabe esto? Pero claro, porque es muy difícil para el hombre de todos los días, para la mujer de todos los días que va al supermercado, ponerse a mirar el ticket o ponerse a mirar lo que está pasando con su factura, porque mucho está encubierto. Por ejemplo, hay un montón de servicios, recién me mandaba otro vecino, porque recibo a cada rato tipo de información, hay muchos, digamos, servicios encubiertos que aparecen en los costos, pero que los primeros que se dan cuenta son los comerciantes, porque el volumen es muy grande. Entonces, a mí me parece que esto es una cosa que hay que dejar clara, ¿no? El gobernador y los intendentes tienen que proteger a su gente. Si usted le da menores presión fiscal a una empresa, la empresa se instala. Claro. Si del otro lado de una vereda, a 3 cuadras de una vereda, ese supermercado tiene 5% menos los productos que de este lado, se va a ir del otro lado. Se van a quedar poco a poco, porque la gente empieza a darse cuenta de esto. Lo que pasa es que hay una encuesta nacional que demuestra que todo el tema precios, la gente lo enfoca en el gobierno nacional. A favor, porque está bajando la inflación, en contra cuando estas maniobras se den nada menos que en un distrito tan populoso
como el de la provincia de Buenos Aires. Donde está el 40% de la población. Bueno, mezquindad política total, por lo que usted está diciendo. Bueno, mezquindad política. En el kirchnerismo hay dos posturas. La postura de Cristina Kirchner, que es como siempre astuta, que es esta postura de que los precios no bajen en la provincia de Buenos Aires. Y la otra postura es la postura de algunos senadores que, como ustedes saben, pidieron el juicio político del presidente, se acercaron a la vicepresidenta, famoso tuit de Cristina Fernández de Kirchner, decir que Villarroel es peronista, necesitan pericia psiquiátrica. Están queriendo ahí ensuciar. ¿Por qué? Dicho políticamente, entre Mayans y Villarroel en una de las sesiones. Claro, etcétera. pero lo que Cristina dice, no, ese no es el camino. El camino no es que a mí me acerques a un sector del oficialismo. El camino es que el oficialismo no baje la inflación. El enemigo de la gente es la inflación. Si no baja la inflación, ella tiene más ventaja para sus candidatos en la provincia de Buenos Aires. ¿Usted cree, doctor, que Milei es consciente de esto? Mire, yo creo que el presidente tiene tantas pelotas por atajar que no sé. Sé que el ministro de Economía lo es, porque ya han aparecido algunas contestaciones de él. Ayer hubo un cambio de opiniones entre Sturzenegger y Mayra Mendoza respecto a este tema. Claro, lo que pasa es que Sturzenegger lo dice con ironía, pero no se explica con claridad. Cuando dice lo de la cabina para cobrar el peaje, bueno, hay que explicarle a la gente. De lo que está hablando es 2,5 cobran los municipios cada vez que cargas combustible sobre la boleta que tenés. Es mucha plata. Y si a esto le agregás estas tasas que te estoy explicando, de repente a vos estar en algún municipio te resulta mucho más caro que estar en el de al lado o cargar nafta en el de al lado. Ahora, doctor, supongamos, ojalá, como usted dice, que la inflación está por debajo de 2 dentro de algunos meses nada más. ¿Qué es lo que va a conllevar luego a que haya fuentes de trabajo genuinas, a que el que vive en negro pueda ser blanqueado, a que se reactive el consumo, que es una parte, y sobre todo que vengan las famosas inversiones, ¿no? Esas por las que Milei va a ver a Elon Musk, o van al FMI, o van a Arabia, o donde sea. Ese combo, ¿cuándo se va a dar? Mire, la primera cosa que vale la pena explicar, porque todo el mundo se acuerda de la época de Menem, que llegamos al 2% de inflación anual. Sí. Okay. A la misma altura de nuestro gobierno, el gobierno de Menem, comparado con el de Milei, 8 meses después, estábamos con el 22.000% de inflación. Claro, ustedes se comieron dos hiperinflaciones. Dos hiper. Pero con el peronismo con una espalda atrás. Está bien, pero yo a lo que me refiero es a lo que le duele a la gente un proceso de reconversión, de salida de la hiperinflación y la hiperrecesión que le dejaron a Milei. Se está haciendo rápido. Ahora, lo más difícil de todo es la recuperación de la inversión. ¿Por qué? Volvamos al ejemplo de recién. ¿Por qué Petronas se va a Río Negro y no a provincia de Buenos Aires? Por esto que explicamos. Porque todos los días te meten un costo nuevo. Entonces, ustedes piensen en un señor que está en Houston, en un señor que está en Arabia Saudí, que está pensando en inversiones. La pregunta que se va a hacer es, ¿pero esto va a seguir? Claro. ¿O esto va en algún momento a frenarse? ¿Cuántas actitudes pueden ocurrir como las de provincia de Buenos Aires? En las provincias empieza a haber ya una competencia. Hay provincias que empiezan a competir entre ellas, San Juan y Mendoza, para inversión. Esto está bueno, va a abrirse un montón de cosas. Pero lo que se va a abrir es fundamentalmente aquello de la Argentina que al mundo le interesa. Todo lo que tenga que ver con minerales, ¿no? Litio, cobre, gas, etc. El tema de Petronas, yo siempre lo cuento, Petronas es una empresa malaya muy grande. Están las famosas Torres Petronas en Kuala Lumpur, yo estuve ahí. Quisopeli. Quisopeli, exactamente, bueno. Firma de un argentino. En ese momento ya, estoy hablando del final del gobierno de Carlos Menem, ya Petronas quería venir a la Argentina. No vino en 20 años porque lo que hacía el kirchnerismo es el negocio que inventó Néstor Kirchner de comprar gas licuado afuera, gasificarlo y que haya un costo mucho más grande. Un montón. Claro, barcos de 6.000 millones de dólares al año. Y bueno, piensen nada más que cuando invade Putin a Ucrania, ese año le costó a Argentina 6.000 millones de dólares para no quedarnos
sin gasoil, sin nafta y sin gas. Ahora, doctor, por lo que usted dice, inexorablemente el año que viene, pues ya en Argentina siempre hablamos de elecciones, pero el año que viene, Milei, La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio, vaya a saber si hay ahí una simbiosis, va a tener que hacer una buena performance, por lo menos para asegurarse un Congreso mucho más a favor del que tiene. Y también me quiero meter en eso, en la interna que hubo con Macri, las milanesas, pero los cortocircuitos que hay siempre por las críticas de Mauricio Macri a alguien al que Milei pone en su triángulo de hierro, que es Santiago Caputo. Bueno, primero yo te diría que respecto a los entornos, voy a recordar una frase de Carlos Menem. Sí. El entorno soy yo. Lo hace, le sale bien. Entonces le digo, sale bien. cada presidente se rodea de gente que le cuide las espaldas. Pero usted dice que el que termina diciendo siempre es el presidente. Absolutamente. Este es un país presidencialista donde siempre los ministros, cualquiera sea su rol, están a tiro de decreto. Yo creo que el presidente va tomando medidas de acuerdo a las circunstancias, pero mi sensación es que el 90% de su tiempo está dedicado a la economía. Me parece importante que ahora que vienen discusiones importantes en el Parlamento, vuelva Francos a tener un rol importante en ese trabajo tan sutil de hablar con los diputados, con los senadores, con los gobernadores, para lograr que al menos el gobierno, hasta las elecciones del año que viene, tenga lo que yo llamo las 87 manos de yeso en la Cámara de Diputados que impidan que sus rivales tengan 2 tercios. Claro. Porque los 2 tercios significan que el Parlamento empieza a gobernar en lugar del presidente, que le puede implicar gasto público, o que le puede, como pedía el presidente del bloque de senadores del kirchnerismo, un juicio político al presidente. Es muy importante esto. El año que viene, aún la mejor elección del presidente, ya lo he dicho muchas veces, lo dije en este canal varias veces también, solamente pasará de 7 a 12 senadores y tendrá una primer minoría de diputados. ¿Por qué? Y porque él viene de una base muy pequeña y porque en la Argentina no es como en otros países, después si querés hablamos de lo que va a pasar en Estados Unidos, donde la sala de representantes en Estados Unidos se cambia toda, acá no, acá se cambia la mitad. Los senadores acá se cambian cada 3 años solamente un tercio de los distritos. Ahora, doctor, usted está diciendo que Milei todavía tiene la chance de defender lo de la reforma jubilatoria y los 100 millones de dólares para la CIDE, para que no le volteen el DNU. Yo no creo que lo de la CIDE no se lo terminen volteando porque está en Senado, ¿no? Sí. En Senado es muy difícil. En diputados sí tiene la posibilidad de lo que yo llamo esta pared, este muro de defensa de los... Yo lo digo 86/87 porque un día se te enferma uno y te agarra un ataque de nervios, ¿no? El Parlamento siempre es un lugar donde no solamente vos tenés que tener manos de yeso, sino colas en el asiento, ¿no? Claro. Porque cuando alguien se te pone a caminar por un pasillo, se va a tomar un café, en el momento de votar, perdiste una votación. No, tal cual. Última pregunta del plano nacional para ir a lo de los Estados Unidos, que el próximo 10 de septiembre es debate entre Kamala Harris y Trump. ¿Con quiénes sí, con quiénes no Milei, hasta las próximas elecciones, puede ensamblar, puede galvanizar una relación política donde pueda vivir con cierta armonía? Bueno, obviamente el camino de Milei y Macri está unido, aunque ellos le den vuelta, porque tiene el mismo electorado. Claro. Que está bueno y es un problema también para uno u otro, depende cómo vaya, ¿no? En esta cosa hay que sentarse con lápiz y papel cuando llegan los momentos y decir, bueno, por estas razones esto lo apoyo, por estas no. Son aliados, no son subalternos. Hay un solo presidente, que es Milei, pero el expresidente Macri tiene su poder político en el Parlamento. Lo demostró hace un par de semanas. Dejémoslo ahí. Y por el otro lado hay una gran cantidad de legisladores que son serios y responsables. Que obviamente al presidente no le gustan porque muchas cosas no se las votan, pero que no se van a meter en locuras. Entonces esto también es un trabajo donde Franco sabe cómo moverse. Yo creo que van a poder llegar al año que viene con una inflación baja y sacando muy pocas leyes más. Muy pocas leyes. Perdón, Guille, con los legisladores y senadores también tenemos la situación que
cuando votan algo o opinan diferente que Milei, terminan siendo separados, hasta las diferencias que hay con Villarruel. ¿Afecta eso o no, pensando en la legislativa del próximo año, en la búsqueda de armados estratégicos? Yo siempre explico que los vicepresidentes, yo he sido vicepresidente, tenemos un rol de acompañamiento. Para dar un ejemplo futbolístico, si Messi está jugando, Garnacho está en el banco. Y solamente entra si Messi no está. Y por ahí en este partido que viene contra los chilenos, en lugar de Garnacho tenemos a los 2-9 que le gusta también al técnico. Entonces, en el caso de los vicepresidentes, lo que yo hice siempre fue discutir con el presidente en privado las cosas que estaban en desacuerdo, que fueron un montón, y luego acatar lo que el presidente decía, porque la Argentina es un país constitucionalmente donde el Poder Ejecutivo es unipersonal. Claro. La vicepresidenta o el vicepresidente no integra el Poder Ejecutivo, conduce el Senado. Sí, pero un vicepresidente que se pelea, y que ahora estoy haciendo memoria, creo que el único desde que volvió Alfonsín o la democracia, el único que no se peleó con el presidente fue usted, porque... Bueno, el único que terminó su mandato de 1938 a 2000... Ah, me subió la apuesta, no me acordaba ese dato. 70 años. Un solo vicepresidente terminó su mandato por factores muy distintos. Sí, claro. Alfonsín porque se va antes, 6 meses se va a su antes, vicepresidente. Chacho renuncia. Dualde va a la Cobos, provincia. 125, sí. Entonces hay un montón de casos. Pero, Scioli también. Scioli, bueno, la mala relación. Cuando quien le dice quién te ata de brazos, Daniel, ¿te acordás? Bueno, yo lo cierto es que creo que la mejor forma es que cada uno crezca políticamente y espere su momento. Ahora, desde el punto de vista parlamentario, esto no afecta. Yo viendo lo de Poltrón y otros tantos más. Sí, bueno, pero ahí estamos hablando de otra cosa. Digo, que la vicepresidenta tenga una posición fuerte no afecta el trabajo parlamentario. ¿Por qué? Por lo que te explicaba, no es senadora ni vota, salvo en caso de empate. Y cuando hubo que votar en caso de empate, votó por el gobierno. Claro. Y yo creo que esto nunca va a ocurrir algo distinto. Creo que si hay un caso de empate, va a votar por el gobierno. Ahora, el caso de los legisladores que tienen problemas, y es un problema siempre, en todas las bancadas, en todas las épocas. Nosotros lo hemos tenido. En la época de Menem se nos fueron 6 diputados nacionales encabezados por Chacho Álvarez, que luego terminan el frepaso perdiendo en la elección, en la reelección, porque fue Menem Rucaus versus Bordón Chacho Álvarez. Se va y encara otro camino distinto. Claro, que se nos fueran 6 no era grave porque teníamos quórum propio. En este momento que se te vayan es siempre molesto. Claro. Pero bueno, tendrán que urdir un mecanismo para plantearle a la gente en la legislatura, sobre todo, qué alternativas tenemos los argentinos. Porque las alternativas no son muchas. Es volver hacia atrás, esto que estamos viendo de que te impidan que la inflación baje por una especulación política, que te saquen la plata del bolsillo como se la sacaban a la gente más humilde. Por eso hay millones de pibes peronistas que votaron a Milei, porque sabían que lo choreaban en los barrios. Nosotros nos enteramos después cuando vimos lo que hacían los famosos grupos sociales, que se quedaban con la comida, etc. Los comedores, etc. Entonces, ante esa alternativa, la gente lo que va a pedir es no volver hacia atrás. Y gran parte de lo que mantiene Milei de apoyo tiene mucho que ver con que cada vez que aparecen estas maniobras, como la que está haciendo Cristina con el tema de impedir que la inflación baje, o el que está haciendo Mayán cuando pide el juicio político, es como que la gente dice, por eso lo votamos. Perdón, o cuando aparece todo lo que vemos de Alberto Fernández, que decíamos, tuvimos este tipo 4 años haciendo todo esto, ¿no? Bueno, lo de Alberto Fernández yo creo que es tan brutal que debe ser la única vez que yo veo 3 páginas en un diario español sobre el tema de un presidente argentino golpeador, abusador e inútil. Una columna... No se entendió, doctor. Una columna en New York Times. Sí. Que para la ley. Por eso, para que se ocupe la Argentina. Exacto, que a veces ni aparecemos en el diario. No, y acá claro. hubo, como usted dice, ¿verdad? 3 páginas. Entonces, yo lo que digo es, Alberto Fernández es un personaje siniestro. Cuanto más se avanza en los juicios de corrupción, en los juicios de violencia, se lo ve peor. Y a mí me parece todavía más grave que esté intentando plantear que su mujer estaba loca y era una borracha. Porque si tu mujer está loca y es una borracha,
cuidala, Claro. sacala de su realidad, dedicale amor y tiempo y no le muestres mediante el teléfono que le regalás a tu pibe que le estás haciendo lo que estaba haciendo. Es una humillación Total. arriba del drama. Y entonces, si una mujer es alcohólica y ve eso, ¿qué le puede pasar? A mí Empeora su estado. yo no voy a defender a Fabiola en lo que fue durante el gobierno de Alberto Fernández, porque también ella fue parte seguro. de ese circo. Escindiéndonos de ese circo, la foto y todo lo que se le cantaba hacer en la época en que con el dedito Fernández nos decía no se pueden ni mover y pasaban cosas adentro de la residencia de Olivos. Sí. Claro, pero lo que le ha pasado es realmente una cosa muy grave. Yo realmente no tengo registro, mirá que yo sigo mucho la política del mundo, no tengo registro en Occidente de un caso de abuso como este, en ninguna época, ¿eh? Mañana declara el médico presidencial, doctor Saavedra. Digo, ¿cómo puede terminar Fernández, doctor, a su criterio? No lo sé. La junta de dos sentencias es muy grave en la Argentina. Claro. El tema corrupción y el tema este. Ahora, los juicios en la Argentina son todos long play. Sí, tal cual. El tiempo es largo, entonces plantear qué puede pasarle. Lo que yo creo es que está muy claro que la condena pública va a superar cualquier condena penal. Sí, sin dudas. Doctor, a ver, cabe la pregunta, ya yéndonos al panorama internacional, de quién conviene que gane en los Estados Unidos. Cuando sabemos que Estados Unidos tiene un poquito más a la izquierda, más a la derecha, gane quien gane, una política hacia los países similar, pero en este caso hay un personaje muy particular que es Donald Trump, que se abrazó con Javier Milei cuando Javier Milei lo fue a ver. El próximo 10 de septiembre hay un debate que dicen que puede ser definitorio, en un contexto donde dan las encuestas que hay casi un empate, y acá le quiero preguntar qué información tiene, entre Kamala Harris, la candidata demócrata, y el candidato republicano Trump. Bueno, primero paso un aviso, por si alguna gente no entiende lo que voy a explicar. Mañana en Clarín hay una larga columna mía explicando todo lo que está pasando en el proceso electoral. Yo ya lo dije en tu programa, en Estados Unidos no hay que mirar las encuestas de voto popular. Claro. Hay que mirar las encuestas por estado. Claro, los electores que da cada estado a cada candidato. Exactamente. En 2016, Hillary Clinton estaba ganando en todas las encuestas. Más aún, yo conozco gente que ya se estaba probando el traje de ministro. A las 3 de la madrugada del día siguiente, apareció que Pensilvania la había ganado Trump. Y Trump ganó en el colegio electoral, pese a que ella le había sacado 3 millones más de votos. 3 millones de votos de diferencia en el voto popular. ¿Cómo están hoy esos swing states, esos 5 o 6 estados que van a definir la elección? ¿Por qué le explico esto a la gente? Porque en Estados Unidos hay estados donde siempre se vota demócrata y siempre se vota republicano. Pero hay una serie de estados que son swing states, que van cambiando. Sí. En estos están empatados en 3, en 2 está arriba Trump y en 1 está arriba Kamala. Hoy, según mis números, Trump tiene unos 100 electores más que Kamala Harris. Y les cuento una cosa que nadie se las debe haber dicho porque ocurrió pocas veces. Sí. Podría empatarse en el colegio electoral. ¿Y ahí qué hacemos? En el caso que hubiera un empate en el colegio electoral, el presidente de los Estados Unidos lo va a elegir la Sala de Representantes. Y el vicepresidente, el Senado de los Estados Unidos. Una cosa rarísima que se ha dado en la historia norteamericana hace 2 siglos. Respecto al tema de los debates, el debate que vos decís del 10 es clave. Y ahora les voy a contar, no sé si tenemos tiempo, cuáles son los argumentos de los dos hacia ese debate. Pero el otro debate que hay que mirar es el del 1 de octubre. El 1 de octubre van a debatir los 2 vicepresidentes, 2 desconocidos para el 80% de los norteamericanos. Es muy importante ese debate, en una situación de tanta paridad. Kamala Harris, ¿cómo va al debate del 10? Va a plantearse como fiscal. Ella va a decir, estoy frente a un delincuente. ¿Estoy frente a un delincuente? ¿Le va a decir a Trump en la cara? Sí. Bueno, Trump le va a contestar que está frente a una comunista. Y a una persona que ha permitido que ingresen a los Estados Unidos inmigrantes que han aumentado el nivel de delito en los Estados Unidos por la incapacidad de ella. ¿Está comprobado con datos eso? No. ¿Bat? Claro. Sí, es bueno, tirar, a ver, sí. Los debates apuntan a algo muy importante. La Universidad de Cambridge, ya hace muchos años,
analizó las elecciones en todo el mundo. El 80% del voto es emocional y el 20% es racional. Estos dos van a buscar las emociones, así que va a ser un debate de rompe y raja, donde, ¿por qué le va a decir eso a Kamala Harris Donald Trump? Porque Biden le encargó a ella el tema migratorio y la verdad le fue mal. Le fue mal porque no le dieron instrumentos, pero bueno, va a decir, se te colaban por la frontera todos los días los fideos. El otro tema que va a aparecer mucho es el tema del gasto de los Estados Unidos en la guerra, en las dos guerras, Ucrania y Medio Oriente. ¿Y por qué? Porque el norteamericano, a diferencia del argentino, tiene claro que el Estado es él. Que cuando te cobran más impuestos o más tasas, como te cobran en la provincia de Buenos Aires, es contra tu bolsillo. Claro. El norteamericano eso lo tiene re claro. Entonces, ¿cuál va a ser el planteo de Donald Trump? Usted y Biden este año nos hicieron saltar el costo de los alimentos el 7%. Sí, para Estados Unidos. No, es una monstruosidad, 7% anual. Sí. La inflación va a terminar en el 3,5%, pero los alimentos crecieron. Y ¿sabés? El otro tema, creció el precio del combustible. Y el precio del combustible en Estados Unidos es muy importante. Cuando el galón de nafta sube arriba de determinado porcentaje, la historia demuestra que la gente vota en contra. Y una última cosa. Donald Trump tiene voto oculto. ¿Qué significa? Voto que le da vergüenza a la gente decir, porque lo ve tan duro, lo ve tan violento, claro. Pero frente a lo otro es muy probable que vote atrás. Y lo último, a tu pregunta, ¿qué le conviene a la Argentina? Exacto. A la Argentina, de Milei, le conviene Trump, porque muy pocas veces un presidente de la Argentina puede levantar el teléfono y hablar con el presidente de los Estados Unidos. El último que yo conocí fue Menem, que podía hacer eso. Bush y Clinton. Sí, sobre todo con Bush. Con Clinton un poco menos, pero con Bush sí. Ajá. En la época de Clinton hablábamos más el canciller y yo con la ministra y yo con el vicepresidente Gore. Pero en el caso de Bush sí. Entonces, ¿y esto por qué es importante? ¿Por el comercio? Para nada. Por los organismos financieros. Claro. Porque Estados Unidos define en el Fondo Monetario y en el Banco Mundial a quién se le presta plata. Y Argentina, para llegar a lo que vos planteabas, que es que haya inversión y crecimiento, necesita levantar el cepo. Y para levantar el cepo no se puede hacer si no están los 15.000 millones de dólares que te garanticen las espaldas para que no te suba el dólar. Claro. No, recordar el préstamo del fondo a Macri en su momento, claro. ¿no? Que era clave también ese vínculo. Bueno, Macri también tenía una relación personal con Trump de otras características. Habían hecho un negocio juntos, el padre de Macri y Trump en materia inmobiliaria. Sí. Pero en este caso la relación es mucho más como de simpatía personal. Con lo cual, yo digo, en materia de estrategia internacional puede ser igual cualquier gobierno, en materia personal no. Ahora, no hay que sobrevalorar el rol de Argentina, porque a Estados Unidos le interesa un país que no esté del lado de China y de Rusia como los gigantes que son Brasil y Colombia. Pero nosotros no somos Brasil mirados de Estados Unidos. Solamente lo fuimos cuando era Menem el presidente. Única oportunidad. Ahora estamos a punto de tener esa oportunidad. Vamos a ver si se alinean los planetas. Doctor, entre tanto, y ya para ir terminando esta nota, usted habló de Brasil, de Colombia, hablemos de Venezuela también. Acaban de pedir la detención de González Urrutia. Digo, ¿en qué va a terminar esta historia en donde Nicolás Maduro sigue apoltronadito ahí, pensándose el ganador de las elecciones? No conozco una narcodictadura que termine en paz. Lo que hay en Venezuela no es una dictadura solamente, es una narcodictadura. Todo el mundo lo mira a Maduro. Ojo con Diosdado Cabello. ¿Y los generales que se hicieron ricos? Sí, pero Diosdado Cabello tiene la caja del narcotráfico. Diosdado Cabello es el líder de los Soles, que es una estructura narco muy importante en Colombia y en Venezuela. Y entonces tiene la caja no solamente del petróleo, porque esa caja bajó mucho, porque el petróleo se está manejando muy mal en Venezuela, tiene la de la droga.
los generales están pagos, no sabemos hasta dónde abajo. Hay una novedad, para mí muy importante, que Brasil y Colombia, socios políticos de Maduro, le han dicho no a la detención del presidente electo. No lo han llamado presidente electo, lo cual para mí es una macana, pero bueno, ellos cuidan aparentemente ese tema. Pero está claro que la detección de Mundo González, que la dictadura, la narcodictadura ha ordenado, es un paso más en una situación de tensión muy grande. ¿Cuáles son los mecanismos que se pueden activar? Yo creo que en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es en este mes, sí, en los Estados Unidos, hay que plantear la situación de Venezuela y ver quiénes están del lado de la narcodictadura y quiénes están del lado de la democracia. Este no es un problema ideológico. Yo estoy en contra de cualquier dictadura. Seguro. A mí que no me vengan a decir que Maduro es mejor que Pinochet. Dos basuras.